Cuando un secuestrador apuntó con un arma a la cabeza de mi hermana, mi prometido estaba desesperado. Me empujó hacia el secuestrador. ¿Podemos intercambiar a los rehenes? Lo siento. Luego se volvió hacia mí. Tu hermana está esperando un hijo mío. 6 meses después, logré escapar del secuestrador y volví a casa, embarazada. Mi prometido perdió completamente la cabeza. ¿De quién es ese bebé? Pensé que conocía bien a Lilen. Después de todo, éramos novios de la infancia. Desde que éramos niños, siempre me prometió que se casaría conmigo cuando creciera. Por eso, nunca imaginé que un día me diría que mi hermanastra de 19 años, Tamilla, estaba embarazada de él. Para empeorar las cosas, incluso me pidió que tomara el lugar de Tamilla como rehén. No podía creerlo. Miré a Lilen como una completa idiota y solté. ¿Estás bromeando, verdad? Apretó la mandíbula y no dijo nada. El secuestrador se rió. Hasta yo puedo ver que no lo está. Encendió un cigarro y señaló a Lilen. Entonces, ¿quién será el rehén? Lilen apartó la mirada, negándose siquiera a mirarme. La dura verdad me golpeó como una tonelada de ladrillo. Seguía siendo el Lilen que conocía. Me había repetido una y otra vez que se casaría conmigo. Me solía tratar como un tesoro. Pero hoy, ni siquiera me miró. En cambio, miró a Tamilla con preocupación en sus ojos, instándola a mantenerse tranquila por el bien de su bebé. Luego, Lilen me miró. Glinda, te llevaré a casa. Solo aguanta un poco más. El niño es inocente. Se volvió hacia el secuestrador. Quédate con ella como rehén y deja que me lleve a Tamilla. Si no, no verás ni un centavo mío. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba el rostro apuesto de Lilen. Antes estaba completamente cautivada por su apariencia y su encanto, pero ahora, todo lo que sentía era desesperación. Aún no podía creer que se hubiera vuelto tan cruel. No tenía otra opción. Puedo ser el rehén, dije. Lilen me miró y sus ojos no mostraban ni un rastro de afecto. En ese momento, estuve segura de que ya no me amaba ni se preocupaba por mí. Todo su amor y preocupación eran para Tamilla. Solté un sollozo tratando de contener las lágrimas. Pero dime, ¿cuándo empezaste con Tamilla? Cerré los ojos, buscando en mi memoria. ¿Fue cuando tuve ese accidente y te llamé? Dijiste que estabas en una reunión, pero sonabas sin aliento. ¿O tal vez en mi cumpleaños? Vi esas marcas rojas en tu cuello. Dijiste que eran picaduras de mosquito, pero no me dejaste mirarlas de cerca. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras continuaba. Solías acompañarme al cementerio todos los años en el aniversario de la muerte de mi madre. Pero este año, ignoraste mis llamadas durante 12 horas seguidas. Debería haber sospechado. Aún así, nunca dudé de él. Era mi amor de la infancia, el chico con el que crecí y el hombre al que amaba con todo mi corazón. Nunca imaginé que me traicionaría con Tamilla, mi propia hermanastra. Tamilla era la hija ilegítima de mi padre, fruto de su aventura con una mujer llamada Seila. Desafortunadamente mi madre, Delila, murió de tristeza al enterarse de la existencia de Tamilla. Después de la muerte de mi madre, Tamilla y Seila se mudaron a nuestra casa. Desde ese momento parecía que mi padre le había dado toda su atención y cariño a Tamilla. Le compraba joyas caras, le dio la mejor casa de la ciudad y la trataba como a una princesa. Tal vez notando que yo no estaba feliz con esto, mi padre intentó consolarme. Glinda, por favor, no te enojes. No estuve presente en la vida de Tamilla mientras crecía, pero tú siempre me has tenido a mí. Solo quiero compensar mis errores del pasado. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Parecía haber olvidado el hecho de que Tamilla era su hija ilegítima y que era normal que hubiera crecido sin un padre. Para enmendarse, mi padre donó dinero a una universidad para garantizar la inscripción de Tamilla. Incluso le transfirió acciones de la empresa. Seila tomó la antigua habitación de mi madre, usó sus joyas y se rodeó de sus antiguas amigas. Incluso los sirvientes de la casa comenzaron a tratarme de manera diferente, como si ya no fuera parte de la familia. Cada vez que le contaba a Lilen sobre esto, él me abrazaba y me aseguraba: no tengas miedo, me casaré contigo. Entonces todas estas personas sabrán lo importante que eres, incluyendo a Seila y Tamilla. Realmente creí que estaríamos juntos para siempre. Pero las cosas cambiaron cuando Tamilla empezó a hacerse la víctima frente a él. Cuando Lilen estaba cerca, ella solía desmayarse. Su rostro se ponía rojo y sudoroso, pero apretaba los labios y fingía ser fuerte. Con demasiada frecuencia, Tamilla señalaba la ropa de diseñador que llevaba puesta y le preguntaba a Lilen sobre las marcas. Cada vez que lo hacía, actuaba como un conejito indefenso. Decía que había tenido una vida difícil cuando era niña y que por eso no sabía nada de ropa de diseñador. Además, a menudo la sorprendía mostrando los rasguños en sus brazos, para luego cubrirlos apresuradamente como si no hubiera querido que los viéramos. Lilen no pudo contener su curiosidad y le preguntó cómo se había hecho esas marcas. Ella lloró en sus brazos contándole que los niños la habían acosado por no tener padre y que se sentía mejor cuando se lastimaba a sí misma. Al principio, Lilen se quedó rígido con la mano suspendida en el aire, pero luego le dio unas palmaditas en la espalda y la consoló con un tono suave. Cuando volví a la realidad, los vi alejándose de mí. Parecían seguros de que el secuestrador nunca me dejaría ir y que desaparecería de sus vidas para siempre. Mi corazón se rompió al ver la espalda de Lilen alejándose hacia la puerta. ¿Tamilla significa más para ti que yo?, pregunté. Él no respondió, solo rodeó la cintura de Tamilla con el brazo y aceleró el paso. Y luego desapareció de mi vista. Devastada, me giré hacia el secuestrador. ¿A dónde me llevas? Encendió un cigarro con una sonrisa. Tú no haces preguntas. Eres la rehén, ¿recuerdas? Cuando levantó la cabeza y me miró por primera vez pude ver sus ojos, que antes estaban ocultos bajo la gorra de béisbol. Su mirada profunda era completamente fría, y por un momento pensé que me mataría en el acto. Pero para mi sorpresa, logré sobrevivir más de 6 meses en sus manos antes de que la policía encontrara mi ubicación y me rescatara. Antes de ser arrestado, el secuestrador soltó una carcajada y me miró con los ojos llenos de emociones contradictorias. Cuando regresé a casa, fui recibida por Tamilla, Seila, mi padre y Lilen. El vientre de Tamilla ya era bastante notorio, mientras que Lilen me observaba en silencio con una mirada difícil de descifrar. En cuanto puse un pie en la casa, él se acercó a mí. Glinda, Tamilla se secó las lágrimas y tartamudeó. Nosotros estábamos tan preocupados por ti. Apenas hemos comido en estos últimos meses. Ninguno de ellos se veía más delgado que antes, pero Lilen sí parecía demacrado. Me dio unas palmaditas en el hombro y preguntó con voz ronca: ¿cómo has estado? ¿Estás herida? Tranquilamente di un paso atrás, esquivando su mano. No me toques. Sus ojos se abrieron ligeramente. Glinda, sé que me culpas, pero contraté detectives e investigadores para buscarte en cuanto pude. Hizo una pausa
pausa antes de agregar. Pensé que estarías libre en cuanto le diera el rescate al secuestrador y contratara gente para encontrarte. Pero no sabía que estarías cautiva por tanto tiempo. He estado sufriendo cada día de los últimos 6 meses. Me odio a mí mismo. Luché por contener la risa. ¿Te odias a ti mismo? Entonces dime, ¿te odias por acostarte con la hermana de tu prometida y que te hayan descubierto? ¿O te odias por no haber usado un condón? Se quedó pasmado. Probablemente porque nunca me había visto actuar así. Sé que me odias. Negué con la cabeza y pasé junto a él, diciendo con indiferencia. Bájate de la nube. Ya no te odio. De hecho, ya no siento nada por ti. Me detuve y lo miré a los ojos. Quiero que te alejes de mí, porque estoy embarazada. ¿Qué? Preguntó Leland, incrédulo. Glinda, estás bromeando, ¿verdad? Solo me lo dices para hacerme enojar. ¿Cómo podrías haberte embarazado tú sola? Apenas terminó de hablar, Leland se quedó en silencio. Finalmente entendió lo que había hecho. Dejarme con un hombre peligroso por más de 6 meses. No estoy mintiendo, respondí. Estoy embarazada del hijo de ese hombre. Su rostro se oscureció al instante. Comenzó a caminar de un lado a otro con ansiedad. Glinda, dime que no es verdad. No puede ser. Me senté en el sofá y miré el plato de porcelana antigua sobre la mesa de centro. Era parte de la colección de mi madre. Me dijo que sería mi regalo de boda. Pero ahora se había convertido en el recipiente de los caramelos favoritos de Tamilla. ¿Por qué te sorprende tanto? Pregunté. Deberías haberlo sabido en el momento en que te diste la vuelta y me abandonaste. Dime, ¿alguna vez pensaste en mis sentimientos cuando dejaste embarazada a Tamilla? Dicho esto, vacié los caramelos del plato en el basurero. Luego me puse de pie y subí las escaleras con el plato en la mano. Escuchen bien, no vuelvan a tocar las cosas de mi madre. Estaba a punto de seguir subiendo cuando mi padre finalmente reaccionó y gritó. Detente ahí mismo. ¿Quién es el padre de tu hijo? Glinda, es solo un plato. ¿Por qué lo tomas tan en serio? Déjalo y explícame por qué estás embarazada. Me detuve y me giré, explicando con impaciencia. Por supuesto que, el hombre que me tomó como rehén es el padre. ¿Quién más podría ser? Luego señalé a Tamilla. Ella está esperando un hijo de Leland y aún así, todos ustedes guardan silencio al respecto. ¿Por qué hacen tanto escándalo con mi embarazo? Tamilla tocó su vientre. Glinda, por favor. Lo hecho está. No hay nada que pueda hacer para cambiar las cosas. Cuando sus ojos se fijaron en el plato que tenía en la mano, el odio se reflejó en su rostro como si le hubiera arrebatado algo que le pertenecía. Luego agregó, al menos el padre de mi hijo es un hombre decente. Pero el padre de tu hijo, de repente se detuvo. Continúa. La miré y sonreí. ¿Se te comió la lengua el gato? Para que lo sepas, el padre de mi hijo es el mejor hombre del mundo. Al segundo siguiente el sonido del vidrio rompiéndose resonó en la sala. Leland había golpeado la mesa de centro y la taza se hizo añicos. Su rostro estaba pálido y me miraba con incredulidad. En el pasado, siempre decía que él era el mejor hombre del mundo. Lo elogié desde que era una niña, pero fue él quien me empujó al infierno. Ahora había salido de ese infierno y me había enamorado de otro hombre. Y Leland no podía soportarlo. Confundida, le pregunté, ¿por qué me miras así, Leland? Tú eres el responsable de que todo haya terminado así. Lo sabes. Subí a mi habitación. En el momento en que abrí la puerta, pensé que me había equivocado de cuarto. Todo en la habitación era rojo. Las sábanas, las cortinas, las pantallas de las lámparas e incluso el tocador. Yo jamás elegiría el rojo como color de decoración, pero ahora lo cubría todo. Ya no sentía que ese espacio me perteneciera. Alguien había cambiado mi habitación mientras yo no estaba. Y solo había una persona que amaba tanto el rojo. Solté un suspiro. Recordé cómo Sheila tomó la habitación de mi madre poco después de su muerte. Más tarde, mi padre la ayudó a remodelarla a su gusto. En ese entonces, la niñera que me cuidaba desde pequeña comentó que la habitación había perdido toda su elegancia. Poco después, Sheila la despidió. Tal madre, tal hija. Ahora Tamilla se había apropiado de mi cuarto y lo convirtió en suyo. Ya no había lugar para mí en esa casa. Tamilla me siguió y dijo, Glinda, estoy embarazada y necesito más luz del sol, así que me mudé a tu habitación. ¿Quieres que me vaya? Entonces mi padre intervino. Está bien, Tamilla. Glinda es tu hermana, no le molesta. Puedes quedarte con su habitación. Después de cerrar la puerta del cuarto, hablé con firmeza. No quiero su habitación. Me daría náuseas matutinas si tuviera que ver algo repugnante en la habitación de Tamilla. Luego me di la vuelta y bajé las escaleras agregando, me voy a quedar en un hotel. Mi padre se quedó atónito, ya que era la primera vez que me escuchaba responder de esa manera. En el pasado, cuando me trataban como basura, simplemente lo soportaba sin atreverme a defenderme. Tamilla comenzó a sollozar, haciéndose la víctima otra vez. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras murmuraba, Glinda, ya te dije, si no te gusta puedo mudarme. Fruncí el ceño y me detuve. Perfecto, entonces devuélveme mi habitación. Odio la tuya. ¿No lo ves? Al escuchar eso, Tamilla se quedó tan impactada que incluso olvidó seguir con su actuación. Casi rodé los ojos y le hice un gesto para que se moviera. Empaca tus cosas y sácales de mi habitación. Estoy esperando. Exigí. Solía tener un buen carácter y nunca me enojaba con nadie, creyendo que así debía comportarse una mujer educada y refinada. Sin embargo, Harold Adams, el hombre que me secuestró y me mantuvo a su lado, rompió todas mis ilusiones. Me dijo que debía guardar mi buen carácter para mí misma y sacar toda mi furia cuando alguien me maltratara, especialmente si se trataba de mi familia. Me acarició el cabello y dijo, prométeme que nunca más dejarás que nadie te pisotee, ¿de acuerdo? Y asentí. Ahora estaba en el pasillo con los brazos cruzados, mirando los ojos llorosos de Tamilla y escuchando sus sollozos sin decir una palabra. Quería ver cuánto tiempo le tomaría obedecer. Pero antes de que pudiera hacer algo, mi padre decidió expresar su opinión. Basta, Glinda. Su voz retumbó en la casa, cargada de fastidio. Estás exagerando. Todo esto por un cuarto. Me giré lentamente hacia él, sintiendo una furia silenciosa arder en mi interior. ¿Por un cuarto? Repetí, incrédula. ¿De verdad crees que esto se trata de un cuarto? Mi padre dejó escapar un suspiro de frustración. Siempre has sido egoísta. Tu hermana está embarazada y necesita comodidad. Perdiste tu cuarto hace meses. No puedes simplemente aceptarlo. Lo perdí o tú se lo regalaste como haces con todo lo que es mío. El silencio fue su única respuesta. Esto no es solo sobre un cuarto, papá. Es sobre cómo ustedes me han robado todo lo que tenía, todo lo que me quedaba. Ya me quitaron a mi madre, mi casa, mi prometido, mi futuro. Y ahora también quieren el último espacio que me pertenecía. Tamilla sollozaba en el fondo, colocando una mano en su vientre como si el hecho de que yo reclamara
a mi propio cuarto fuera un ataque directo contra su bebé. Yo puedo salir, de verdad, murmuró con un tono entrecortado. Levanté la mano para interrumpirla. Perfecto, entonces hazlo. Ahora. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Crucé los brazos y la miré fijamente. Tú misma lo dijiste. Puedes irte. Así que hazlo. Recoge tus cosas y devuélveme lo que nunca te perteneció. Miró a nuestro padre en busca de apoyo. Él cruzó los brazos y suspiró pesadamente. Glinda, no puedes regresar después de meses y querer cambiar todo. ¿No crees que Tamilla tiene derecho a un lugar cómodo? Solté una carcajada amarga. Interesante. Así que abandonarme a mi suerte fue una decisión rápida, pero devolverme lo que me pertenece es algo que necesita ser debatido. Tamilla bajó la cabeza, pero vi una sonrisa sutil en el borde de sus labios. Estás exagerando, como siempre. Esta vez fue Leland quien habló. Volví mi atención hacia él, y el desprecio que sentí al verlo fue tan abrumador que me sorprendió no haberle dado una bofetada en ese mismo momento. ¿De verdad quieres dar tu opinión ahora, Leland? Después de lo que hiciste. Él dudó por un momento, pero mantuvo su postura. Traté de encontrarte, Glinda. ¿Trataste? Solté una risa incrédula. Me vendiste. Me entregaste a un secuestrador como si fuera basura, solo para salvar a tu amante. ¿Y ahora esperas que te crea? Leland pasó una mano por su rostro como si intentara controlar su frustración. Me siento culpable todos los días. Qué lástima, ¿no? Pero adivina que, Leland. Sobreviví. Y más que eso, seguí adelante. Apretó los puños a los lados de su cuerpo. ¿Seguiste adelante? Sí. Lo miré fijamente a los ojos. Te amé toda mi vida. Pero tú me enseñaste lo que es la traición. Me hiciste entender lo que es ser desechable. Morí para ti ese día, Leland. Pero lo que no esperabas era que volviera. Que renaciera de una forma que nunca más podrías destruir. Sus ojos brillaban con desesperación. Pero yo ya no sentía nada por él. Absolutamente nada. Ahora, quítate de mi camino. Mi padre intentó intervenir. Glinda, debes entender que tu hermana necesita estabilidad en este momento. Y yo necesitaba una familia. Pero eso nunca les importó, ¿verdad? El silencio se hizo presente. Ya lo entendí. Nunca fui importante para ustedes. Así que no finjan que ahora les importa lo que pienso. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Tamilla, nerviosa. Solucionando esto de la manera correcta. Minutos después, un grupo de seguridad apareció en la puerta. Mi padre se puso furioso. ¿Qué significa esto, Glinda? Estoy recuperando lo que es mío. Esta casa está a mi nombre. Fui lo bastante tonta como para confiar en ustedes y firmar algunas partes a tu favor, papá. Pero, ¿sabes qué no hice? No cedí mi parte. Y ahora la quiero de vuelta. Tamilla palideció. Esto es una broma, ¿verdad? Parece que no. Sonreí. Si no quieres salir, los guardias pueden ayudarte. Miró a Leland. Di algo. Leland miró primero a mí, luego a Tamilla. Creo que lo mejor es que nos vayamos. ¿Qué? Gritó Tamilla. Lo escuchaste. Me encogí de hombros. Se acabó. Quiso protestar, pero los guardias ya estaban listos para escoltarlos fuera. Mi padre intentó argumentar, pero esta vez yo tenía la última palabra. Así vi como los tres salían de la casa que alguna vez fue mi prisión. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, un silencio pesado se apoderó de la casa. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio me dio paz. Fui hasta la habitación que alguna vez fue de mi madre y observé a mi alrededor. Estaba vacía ahora. Un nuevo comienzo. Saqué mi teléfono y marqué otro número. He vuelto. Y del otro lado de la línea, la voz grave de Harold Adams respondió. Finalmente, te estaba esperando. Sonreí, porque esta vez tenía un futuro. Un futuro real. Uno que yo misma había elegido. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, la casa finalmente quedó en silencio. Un silencio diferente cargado de un vacío que curiosamente me trajo alivio. Durante años viví rodeada de personas que decían ser mi familia, pero que nunca me vieron realmente. Para ellos yo era un estorbo, un obstáculo, alguien a quien podían desechar cuando ya no les fuera útil. Pero ahora los descartados eran ellos. Caminé lentamente por la casa, pasando los dedos por los muebles, observando cada detalle que aún llevaba las huellas de la invasión de Tamilla y Seila. Era impresionante lo rápido que se habían adueñado de todo. Las cortinas que mi madre había elegido fueron reemplazadas por telas pesadas y oscuras. Los cuadros que solían adornar la sala habían desaparecido, como si quisieran borrar cualquier rastro de que alguna vez esta casa fue suya, y no de ella. Pero ahora, todo eso acabaría. En los días siguientes me aseguré de devolverle a la casa su verdadero dueño. Contraté un equipo para remover cada rastro de Seila y su hija, tiré todo lo que no pertenecía a mi madre y mandé restaurar los muebles antiguos que habían sido sustituidos. El cuarto que Tamilla había tomado para sí volvió a ser mío, y esta vez nadie podría arrebatármelo. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida, o mejor dicho, a construir una nueva. Mi padre intentó contactarme varias veces, dejándome mensajes lamentables en mi celular. Decía que estaba siendo cruel, que estaba destruyendo a nuestra familia. ¿Familia? ¡Qué broma! Una familia no abandona, no traiciona, no apuñala por la espalda. Quería reconciliarse, pero yo sabía bien lo que eso significaba. Ahora estaba solo. Seila y Tamilla ya no tenían nada más que sacarle y seguramente habían seguido adelante para encontrar a otro tonto dispuesto a mantenerla. Sin ellas, se dio cuenta de que no le quedaba nadie, y yo era su única opción. Pero ya era demasiado tarde. Seila, por su parte, no tardó en encontrar otro hombre que financiara sus lujos. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en otra ciudad, disfrutando del dinero de algún empresario lo bastante ingenuo como para creer en sus mentiras. No me sorprendió. Ha pasado toda su vida manipulando a los hombres para conseguir lo que quiere, y eso nunca cambiará. Tamilla, bueno, ella obtuvo exactamente lo que merecía. Después de que la echaron de mi casa, Leland la llevó a un pequeño apartamento. Le prometió que la cuidaría, que haría todo por su hijo. Pero como era de esperar, esa promesa no duró mucho. Leland perdió su trabajo poco después de que la verdad sobre el secuestro saliera a la luz. Nadie quería asociar su nombre con un hombre que intercambió a su prometida por su amante en medio de un crimen. Intentó mantener las apariencias por un tiempo, pero cuando el dinero comenzó a agotarse, su paciencia con Tamilla también. Y ahí fue cuando su máscara se rompió. La misma Tamilla que fingía ser frágil e inocente se mostró como la persona egoísta y manipuladora que realmente era. Cuando Leland ya no pudo mantenerla en el estilo de vida que esperaba,
esperaba, comenzaron las peleas, los gritos, las acusaciones. Ella lo culpaba de todo, decía que le había arruinado la vida. Al final, él la dejó. No pasó mucho tiempo antes de que Tamilla volviera a buscarme. Primero con mensajes lastimosos pidiéndome ayuda. Luego con amenazas, diciendo que yo era cruel por ignorarla. Como si, después de todo lo que hizo, le debiera algo. Y Lilith, él estaba acabado. Sin trabajo, sin dinero, sin reputación. De vez en cuando escucho rumores de que ruega por oportunidades, pero nadie quiere arriesgarse a contratar a un hombre tan patético y despreciable. El que una vez fue el amor de mi vida, que me prometió que estaríamos juntos para siempre, terminó solo y arruinado. Y yo estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Harold Adams cambió mi vida. No de la forma en que esperaba, ni de la forma en que habría elegido, pero me enseñó a ver el mundo como realmente es. Me enseñó a ser fuerte, a defenderme, a no volver a dejar que me traten como un objeto desechable. Y más que eso, me dio un hijo. Durante mucho tiempo intenté entender cómo podía llevar en mi vientre al hijo de un hombre que me secuestró. Pero la verdad es que Harold nunca me trató con crueldad. Pudo haberme hecho cualquier cosa, pero no lo hizo. Me mantuvo viva, me cuidó a su manera extraña y, de una forma retorcida, me mostró lo que era ser valorada. Hoy, mientras sostengo a mi hijo en brazos, sé que estoy exactamente donde debo estar. No porque el destino lo quiso, no porque fui obligada, sino porque lo elegí. Elegí liberarme de las cadenas que me ataban al pasado. Elegí renacer. No me importa lo que piense mi padre. No me importan los ruegos de Tamilla. No me importa el fracaso de Lilith. Cada uno de ellos obtuvo lo que se merecía. Yo, en cambio, estoy floreciendo. Y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo.